¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Nos estamos conectando, pues, una vez más este jueves 13 de febrero. Jueves 13 de febrero, desde la ciudad de Huamantla, en una casa, pues, que, híjole, pues tenemos la dicha, la oportunidad y el privilegio de estar, reitero, en una casa donde, pues, ha sido, eh, pues, visitada por distintas personalidades. Voy a citar algunos ejemplos, como por ejemplo en el ámbito taurino, lo que fue Rodolfo Rodríguez El Pana, Juan Silvetti, el ranchero Aguilar, entre otras personalidades como por ejemplo la licenciada Beatriz Paredes Rangel, que fue gobernadora de nuestro estado, licenciado Álvarez Lima, etcétera. Podríamos hacer una lista enorme, ¿verdad?, de las personalidades que han visitado y pues nos sentimos muy privilegiados. La licenciada Mar Picasso, Mar, te comparto micrófono para presentarte. Sí, claro que sí. Hola, auditorio de Apizaco Antiguo de Barrones Canon. Estamos hoy muy contentos, muy felices, preparando todo esto para ustedes con invitados de lujo. Y bueno, pues hoy estamos aquí en casa de Chiché y bueno, pues a lo que venimos. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Ahorita vamos a hacer la presentación, don José, de verdad, nos sentimos muy contentos y agradezco la oportunidad de la hospitalidad y el que yo insisto y quiero remarcar el que tengamos esta oportunidad de que Dios nos dé licencia de tenerlo aquí con nosotros y con tanta sapiencia, con tantos testimonios y bueno, tanto recorrido que ha tenido en este caminar, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer su presentación, don José, no sin antes, agradecer también a la audiencia, pues regresamos en este horario laboral, ¿verdad? Pero les mandamos muchos saludos hasta donde llegue esta transmisión. Sabemos que se conectan en distintos horarios, después de que vengan del trabajo, o bien lo ven hasta el otro día, etcétera. Y bueno, pues iniciamos esta transmisión recordando esta efeméride local de Apizaco, citando al mes de febrero, y fue el 1 de febrero de 1932, a ver si les suena, don Cheche, 1 de febrero de 1932, se traslada 109 trabajadores de la ciudad de Orizaba, Veracruz, a el taller de Apizaco para formar un grupo más nutrido. Entre ellos venían carpinteros, el departamento mecánico, etcétera. Y bueno, tenemos esta efeméride muy importante que he venido mencionándola, a lo largo de esta semana, pues para no dejar caer lo que es la identidad del municipio de Apizaco, que fue una ciudad ferrocarrilera. Voy a compartir nuevamente el micrófono con Mara. Ella tiene esta efeméride nacional muy importante también, por cierto, y que tiene que ver también con el familiar de don José Hernández Castillo. Sí, claro que sí. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y bueno, aquí a nuestras espaldas tenemos a su hermano don José. Sí, que fue también locutor importante aquí de Huamantla, Alfonso Hernández Castillo. Y bueno, pues esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 2012 con el objetivo de reconocer el papel fundamental que juega la radio en la difusión de la información, el entretenimiento y la educación a nivel mundial. Cada año, el Día Mundial de la Radio se centra en un tema específico. En este 2025, el tema es la radio y el cambio climático, con el objetivo de dar apoyo a las emisoras de radio en su cobertura periodística de este tema. Bueno, y también no hay que olvidar que, bueno, en nuestro querido Apizaco tenemos un museo dedicado a la radio, sí, que se encuentra precisamente igual que tiene relación aquí con don José, en el Centro de las Artes. Y bueno, esta exhibición, cuenta con 115 radios y gramófonos. Entre los más antiguos se encuentran aparatos de los años 20 y los más recientes son del año 2000. Esta sala está dedicada a las 6 radiodifusoras de nuestro estado, XEHT con 250 watts de potencia, instalada en Huamantla,
En 1948, Radio Tlaxcala, inaugurada en 1974, FM Centro de 1981, Radio Altiplano, cuya aparición fue en 1986, y XHSAL, instalado en Calpulalpan, y en 1990, y Radio Universidad, que opera desde el año 2000. Y bueno, pues con esta efeméride, le damos paso a lo siguiente. Pues es muy importante esta efeméride porque, si no mal recuerdo, y si no, corríjame, don José, digo, antes de hacer su presentación, pues nace la radio en Huamantla, ¿verdad? Con Radio Huamantla, ¿verdad? Sí. Entonces, muy importante. Y pues sin más preámbulo, aprovechando, pues quiero hacer la presentación de don José Hernández Castillo. Muchas gracias. Alias Cheche, ¿verdad? Muy conocido por todos nosotros. Si gustan apoyarnos con un fuerte aplauso para don José. Yo no dejo de insistir en que es un privilegio que tengamos esta memoria viva aquí en Tlaxcala. Fue presidente municipal, solamente voy a dar unos pequeños datos. Ahorita Mar nos va a compartir el currículum de don Cheche. Presidente municipal, don Cheche, cronista de la ciudad. Fui presidente de 89 a 91. De 89 a 91. De joven me habían invitado a ser presidente, pero yo pertenecía a la Cruz Roja, fui delegado en el estado. Entonces yo tenía que renunciar a la Cruz Roja, pues, sacar un permiso para no interrumpir la labor de la Cruz Roja, que es neutral. Así en la política, en la religión, etcétera. Y en Apizaco, bueno, volviendo, ustedes vienen de Apizaco y están transmitiendo para ese lugar, con el programa Apizaco Antiguo. El Apizaco Antiguo, ¿qué no podríamos decir? Así es. Un segundito nada más, don José, perdón que lo interrumpí. Me gustaría que Mar, le voy a compartir el micrófono para que nos dé, pues que la audiencia conozca quién es don José Hernández Castillo y qué privilegio tenemos el contar con usted aquí en Tlaxcala. Y también sírvase esta transmisión para hacer un pequeño reconocimiento pues a su grande labor, a su grande trayectoria. Mencionaba yo, fue usted cronista de la ciudad y ahorita es el cronista emérito de la ciudad de Huamantla, ¿verdad? Además de que participa junto con el Consejo de Cronistas del Estado. Por favor, Mar, si nos puedes apoyar dándole pues el currículum de don José. Sí, claro. Cheche, como le dicen sus amigos, nació un 17 de diciembre de 1926 en el pueblo mágico de Huamantla. Además de sus labores diarias como la herrería, oficio que aprendió de su padre, Cheche tiene varias décadas dedicadas a ser cronista de la historia local. Es considerado el cronista más longevo del estado. Sin embargo, también se ha desempeñado en otros oficios como la de comandante, instructor militar, socorrista, promotor cultural, presidente municipal de 1989 a 1991, además de subir los 75 escalones para tocar las campanas y llamar a la feligresía en días festivos. El pasado noviembre del 2024, perdón, es el 4 de diciembre, fue homenajeado en el Teatro Xicotencal por sus 98 años de vida. Cheche maneja su cuenta de Facebook, adaptado a los nuevos tiempos y maneja su cuenta de Facebook. Ha sido reconocido con más de 200 premios y medallas. Es poseedor de una vasta colección organizada en carpetas por temas que abarcan desde cruces y momias hasta la Revolución Tlaxcalteca y la historia de la Iglesia. Tiene en su casa un museo que expresa su pasión por los toros, los títeres, las calderas de vapor y su devoción a la Virgen de la Caridad. Entre sus reliquias destacan fotografías y libros, y en especial un antiguo torno alemán que una vez perteneció a su padre, Manuel Hernández. Ha conocido a los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Miguel de la Madrid Hurtado, Vicente Fox Quesada, Ernesto Cedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Tlaxcala en los últimos 60 años. Muy bien, pues un fuerte aplauso para la trayectoria de don Cheche y don Cheche, de verdad, insisto, pues es un privilegio que lo tengamos aquí en el estado de Tlaxcala, ¿verdad? Y bueno, como bien decíamos, hoy le pedimos a don José que nos diese la oportunidad, pues, de que nos hablara del Apizaco Antiguo, don José, esa memoria que tiene usted tan privilegiada. En temas, por ejemplo, hay algunos temas que casi los mismos apizaquenses desconocemos
Otros, es la primera vez que van escuchando, por ejemplo, de una pista de aviación. Imagínense, las nuevas generaciones principalmente, y algunos grandes también, sin saber que existió una pista de aviación, o por ejemplo la fábrica de cables y cordones, que casi no se habla entre los apizaquenses de ello, ¿verdad? Pero, don José, si gusta usted, ¿quién es don José Hernández? Primeramente empezamos por ahí, ya nos hizo una reseña, Mar, pero si nos habla un poquito de su niñez, de su vida laboral, y entramos de lleno al tema de Apizaco. Adelante, don José. Cómo no, con todo gusto. Bueno, esta casa es la casa de mis tías. Yo me crié en esta casa, mis hermanos enfrente de esta casa está la casa donde nacimos, la casa de mi madre y mi papá. Ellos están retratados tanto acá como allá, pero bueno, puedo mencionar que mi mamá pues era directora de una academia de música. De soltera, según las fotografías y lo que ella nos platicaba, ella dirigía una orquesta de jóvenes, señoritas, todas ellas, eran 24, según la fotografía donde aparece mi madre en el centro, son 23 sus compañeras. Pero cuando ella se casa en 1918. Con mi papá, él era Manuel Hernández Farfán. Su mamá de mi papá, ella vino de la región de Cádiz, del puerto Santa María. Entonces, por eso, ella tenía la devoción a la Virgen de la Caridad Coronada, que es la santa patrona de Sanlúcar de Barrameda y de toda la región de Cádiz. Entonces ella sabía los bordados de Canutillo de Oro. Más tarde les mostraremos lo que ella hacía, lo que siguieron haciendo mis tías, mi madre, mis hermanas, que hasta, bueno, mi hermana Carolina, una hija adoptiva de ella, Julieta Vilés, y mis dos hijas, que son Laurita y Elvira, Enriqueta Elvira, que es la mayor. Bueno, pero decíamos esto porque mi abuela trae una tradición del bordado y sobre todo de la veneración a la Virgen de la Caridad. Como ella veneraba, como sus padres, a la Virgen de la Caridad de Sanlúcar Barrameda, ya repito, entonces por esto, cuando llega a la región de Huamantla, a la hacienda de Xalpatlahuaya, porque su padre era contador, era tenedor de libros, entonces la mayor parte de las haciendas de Huamantla, y no la mayor parte, sí, por lo menos una tercera parte era de la familia Bretón, de los Rosáis, varios familiares de hacendados que vinieron emparentando con la gente de Huamantla. Por ejemplo, mi abuela pues, era hija de un contador español, él se llamaba Rafael Hernández, Rafael Farfán, y ella María de Jesús Farfán. Se casa con Manuel Hernández, está aquí en la fotografía, Manuel Hernández Bocardo, que era primo hermano del general Antonio Rodríguez Bocardo, de Tlaxco. Entonces mi papá, mi abuelo, pues nació en la región de Tlaxco. Mi abuelo materno era José María Castillo Bocardo, eran primos hermanos. Entonces, por lo tanto, los dos abuelos eran primos del general Antonio Rodríguez Bocardo, que fue gobernador del estado. Él pues muere precisamente cuando la batalla de Tecuá, 1876, pero muere en la región de Libres. Muy importante la batalla de Tecuac, sí. Y en esa batalla de Tecuá, mi padrino de bautizo, que era el teniente coronel Félix Carpio, formaba parte del Estado Mayor del general Porfirio Díaz. Por todo eso sabemos lo que es la realidad de aquella batalla, que fue una batalla muy importante. La hacienda de Tecuá, bueno, hasta la fecha existe la hacienda, ha pasado de varias manos, desde los Sesma, cuando es la batalla, precisamente su compadre de Lerdo de Tejada, pues era don Antonio Sesma, era descendiente de don Juan Sesma y el insurgente de esa región. Pero de ahí viene que entonces al conocer mi abuela y los demás militares de aquel tiempo, de aquella batalla de 1876, mi abuela, que ya sabía el bordado, se le ofrece a la Virgen hacerle un vestido como el que le hacían a la Virgen de Sanlúcar Barrameda, allá en Cádiz. Le conceden los sacerdotes de la iglesia, de la Basílica de la Caridad, que en aquel tiempo era un santuario. Ahorita que va a estar de moda la creación del nuevo santuario de San José, el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, pues es contemporáneo, podríamos decir, de la Basílica de Ocotlán, que también fue un santuario. Sigue siendo santuario. Pero por esto, entonces, mi abuelo enseña a sus hijas
entre mi abuela y mi abuelo, tuvieron 5 hombres varones, que fueron mi tío Miguel, mi tío José, mi tío Francisco, mi tío Luis y mi papá, que era Manuel. Él era el más chico de los hermanos. Pero mi abuelo, Manuel Hernández Bocardo, con el parentesco que tenía con el general, pues fueron siempre aficionados a la herrería. Digo aficionados porque no eran herreros profesionales, eran carroceros. En Tlaxco, en Tetlan, en varias partes. Inclusive tenía parientes también en Navajac de Guerrero, porque su apellido era Hernández Bocardo Xolocotzin. Entonces tenía pariente con los Xolocotzin de la región, sí, la sí, región sí. de Tlaxcala, que todos conocemos que fue también una región importante. ¿Ves? Entonces por eso la familia fue de herreros. Si mi abuelo era herrero, hacía carrozas, carretelas, carretas, pero él empezaba también ya a conocer el movimiento de las calderas de vapor. Pero su hijo, mi papá, Manuel Hernández, él se especializó en el vapor. Entonces, en aquel tiempo, las calderas, los locomóviles, como les decían, que eran una especie de locomotoras, pero el vapor hacía que girara el motor de vapor con el pistón y los balancines y las poleas y los cigüeñales. Entonces ellos, mi padre se especializó en la transición del vapor a la combustión interna. Y mi hermano Manuel, que era el mayor de nosotros fuimos 6 hijos. Fue mi hermano Manuel, el mayor, luego 2 gemelos que fallecieron en la influencia española, mi hermana Carolina, que siguió dedicándose también como la abuela en el bordado, y mi hermano Alfonso, que era el menor, que fue el locutor, y su servidor, que seguí siendo tornero y herrero. Yo trabajé en las fábricas de Apizaquito, de la familia Solana, sí. con don Luis Solana, donde conocí a Fernando Solana, a Javier. Bueno, Fernando Solana pues fue secretario de Relaciones, fue secretario de la Secretaría de Educación Pública. Yo tengo unos libros que me obsequió a través de nuestro amigo Roberto Salcedo Aquino. Me mandó unos libros de la historia de José Manuel de Herrera y de todos los cancilleres, porque él fue canciller también, Fernando Solana. Entonces, además de ser secretario de Educación. Pero comento esto porque todo lo que se hacía en el taller de Huamantla tenía mi abuelo, mi padre sobre todo, tenía fundición, trabajaban varios moldeadores de Ixtengo, mi papá también tenía que saber el yumú, que hablaban los otomís de aquel tiempo, porque la mayor parte de los trabajadores, moldeadores y fundidores, eran de Ixtengo. Entonces ellos hablaban en su dialecto, en su idioma, sí. Y mi padre tenía que conocer para también en ocasiones llamarles por su propio idioma. Por eso en esta casa se hicieron muchas cosas. En tiempo del vapor, o la transición, cuando el vapor deja de funcionar, como las calderas de vapor y los trenes de vapor se convierten posteriormente en trenes de máquinas diésel, ya de combustión interna. Desde aquel tiempo conservamos todavía varios aparatos. Tenemos, por ejemplo, reguladores de las locomotoras, de los locomóviles que movían las calderas. Y esas calderas también aquí en esta casa había un molino de nixtamal. Solamente había 2 molinos que tenían unas calderas muy grandes que movían motores de vapor para mover las piedras y moler el nixtamal. Eran los molinos de Don Celso Huesca, aquí en la calle del Tiro, hoy se llama calle Basolo, y los molinos que había aquí en esta casa que mis tías los atendían. Eran los 2 únicos. Sí, mis tías eran 7 mujeres. Las 7 mujeres sabían manejar los molinos accionados por el vapor. Mis tíos, ya les repito, era mi tío Miguel, era relojero. Él es el que instala el reloj público de Huamantla, que fue donado precisamente por el presidente Porfirio Díaz. Y es un motor alemán, Junghans, que lo instaló mi tío Miguel. Fue relojero hasta que falleció. Y luego mi tío José, que trabajaba en las máquinas, hacía los rodillos, en los tornos, los rodillos para las fábricas textiles en un principio. Pasando los años, yo también fui tornero en la fábrica textil de Apizaquito y me hice cargo de un torno.
además de ese torno, llegué a ese lugar después de ser militar, porque yo, en mi época de joven, 17, 18 años, estalló la Guerra Mundial. La Guerra Mundial estalla en 1942, como todos sabemos. El presidente Aníbal Camacho declara la guerra. Muchos padres de familia, sobre todo de la zona de La Malinche, de otros lugares, comunidades que no aceptaban que se llevaran a sus hijos a los cuarteles, que venían a hacer escuelas donde aprendían español, donde aprendían a vestirse, aprendían a guisar, muchas cosas. Y nosotros, algunos de nosotros, como en mi caso, yo tenía secundaria, no terminada porque no terminé yo más cursé primero y segundo año de secundaria. La primaria la hice a donde hoy está el Museo Taurino, que era el centro escolar oficial, que va a cumplir 52 años. Van a hacer una ceremonia. Bueno, en ese lugar yo estuve ya en segundo año porque aquí aprendimos a leer con una de mis tías. Como decía, todas mis tías tenían sus quehaceres, pero mi tía Conchita, la que se casa con el coronel Félix Carpio, que fue mi padrino de bautizo, ella se dedicó a tener una pequeña escuela. Claro, algunos les daban alguna gratificación, pero todos los que éramos sus sobrinos o nietos, sobrinos nietos, pues no le cobraba a nuestra familia. Y acá mi hermano Manuel, mi hermano Alfonso, Carolina, todos aprendimos acá. Claro, mi hermano Alfonso más se dedicó a leer y a escribir desde joven, desde muy chico. Él fue de los primeros locutores que tuvo la XCHT. La XCHT se funda un 20 de noviembre del 48. Desde ese tiempo participamos nosotros en la construcción. En mi caso, yo hacía piezas torneadas para hacer las bobinas de los transmisores, aparatos que todavía existen en el Museo de la Radio de Huamantla. La familia Romero García, conserva en un museo donde están los primeros transmisores. El primero, que yo pude hacer, todavía es metal, de ángulo, de lámina. Y junto con Mario Pardo, que fue el creador, el cerebro de la radio, había otros muy importantes socios de él. Era el Miguel Corona, que veía la administración. Era Alfonso Macías, que ya había sido locutor. Fue también locutor de la BBC de Londres, en español. Y todos ellos fueron, sobre todo Alfonso era el maestro de los locutores. Pero Mario Pardo, que era el electricista, ingeniero en electrónica por correspondencia. Él estudió en la Winfield School y en la National School. Entonces se convirtió en un ingeniero por correspondencia y logró hacer los aparatos, con excepción de los bulbos y algunas resistencias. Él hacía todo. Hacía las propias resistencias. Torneábamos unos como botecitos. No había aluminio, eran de fierro fundido, de bronce, y ahí hacía las resistencias. Entonces con esos aparatos se formó la XHT. Miguel Corona y Alfonso Macías fueron constantes en solicitar el permiso de la Secretaría de Comunicaciones. Yo conservo todavía copias de esos permisos, documentos que yo le he entregado. Le entregué primero a don Raúl Romero y a la señora Irma, mi comadre también, que los documentos que yo tuviera, se los entregué porque forman parte de su archivo. Desde luego me tocó terminar la antena, la primera antena. La antena que la compraron en Teciutlán, pues no llegaba a 25, 30 metros, pero la antena debía de tener 75 metros de altura. Entonces yo hice el resto de la antena. Por eso también, ahora que falleció mi hermano el día 4, hace un año, 4 de febrero, entonces le hice su cruz, y la cruz la hice con la punta de la antena. La antena, pues la venderían por fierro viejo, no sé qué entendería, pero yo conservé la punta, se la pedí todavía a don Raúl Romero y me obsequió la punta, sin saber que esa punta de la antena, que mide alrededor de 2 o 3 metros, es la cruz de mi hermano Alfonso. Bueno, bien. Pero... No, muy interesante, don José. O sea, de verdad... esa antena de 75 metros, nos tuvimos que subir Héctor Pardo, hermano de Mario, y su servidor, subirnos hasta la punta, y allá nos iban mandando unos tubos, detenida la punta con vientos. Había 6 o 8 de los mismos compañeros que detenían un viento para cuando el aire moviera la antena, no tuviera riesgo de que nos fuéramos a caer.
Y entonces me tocó hacer, junto con Saúl Pardo, Charlo, como le decíamos, otra antena de 18 metros armada en la punta de esa antena de 75, amarrados los dos con cinturones que nos prestaban los celadores de la Comisión de Electricidad, conseguían todos ellos. Pudimos armar allá otra antena de 18 metros y logramos ver la televisión por primera vez a los 4 o 5 años de que se inauguró la radio en Huamantla en 48, se inaugura también la televisión por circuito cerrado. Saúl Pardo, Charlo Pardo, se fue a Chicago a hacerse cargo de un edificio en el aspecto electrónico del edificio, y entonces él consiguió una cámara de circuito cerrado. Y en uno de los aniversarios de la XCHT, era en el Centro Social, lo que es la Colectoría Franciscana del Palacio Municipal, ahí se hizo, en un baile se inauguró la televisión por primera vez. En un monitor se veía la imagen y arriba del monitor se colocaba un radio para tener la voz. De esa manera se fue la radio y la televisión en Huamantla. Dios mío, pues y es un poquito, Mar, de verdad, y a la audiencia es un poquito de todo lo que puede platicar, pero de verdad es un poquito. Hablando de la radio. Sí, no, y de lo que se dedicó usted como tornero, ¿verdad? Porque don José, hemos tenido la oportunidad que nos ha hablado de, que por cierto, dicho sea de paso, nada más sáqueme usted de la duda, don José, Tecuac, enfrente está el Batán, la hacienda del Batán, ¿estoy en lo correcto? No, el Batán está entrando de Apizaco, en donde está el toro, un poco antes se desvía uno a la izquierda, y allí está el Batán. Y Tecuac está en la parte norte. Ok. Casi al pie del cerro del Tlacacholo. Tecuac es donde antiguamente se llamó Tecuacingo, cuando combaten los otomíes de esta región a los españoles. Así es. En 1519, el día de San Agustín. Y después, allí mismo se hace la batalla de Tecuac en 1876, cuando Porfirio Díaz vence al general Ignacio Latorre, que comandaba las tropas del Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada gana la batalla, Porfirio Díaz le ofrece a la Virgen una palma de oro si es que gana la batalla, y dice que bueno, sobre todo que lo salve, que lo saque con vida. Entonces gana la batalla, gracias a otro general que fue Manuel González, y llega con otros 3,000 de a caballo. Bueno, todo eso sucede en esta región de Huamantla. Sí, interviene. Y hoy muy nombrada ya la batalla de Tecuac, ¿verdad? Muy rescatada. Bueno, sobre todo es una batalla de las pocas batallas de México en la que intervienen 11 generales de división. El general Manuel González, Juan Nepomuceno Méndez, el general Carbó, el general Cutolén, que conocía muy bien la región. Para esto hay un libro del ejército que fue editado por José de León Toral, Jesús de León Toral, hermano de José de León Toral, que es aquel personaje que da muerte al general Obregón. Pero bueno, entonces todo eso sucede en Tecuac, y hoy Tecuac pues, es una zona que inclusive ha tenido ganado bravo, la época de don Daniel Espino, de sus hijos. Hay partes de Tecuac que tenían el ganado de San Cristóbal de la Trampa, muy buen ganado. Pero le comento esto de Tecuac, porque por eso viene Porfirio Díaz 2 años después de que gana la batalla. La batalla la gana el 16 de noviembre de 1876, y 2 años después regresa ya con investidura de presidente de la República y le trae a la Virgen una palma de oro, como la que le ofreció. Aquí enfrente, donde bordan, están haciendo una serie de murales, y ahí aparece el general Porfirio Díaz entregando la palma a la Virgen de la Caridad. Y desde luego mi abuela le coloca el primer vestido bordado por ella. Así es. Sí. Le interrumpo tantito, don José, nada más para invitar a la audiencia, reconociendo que es un tiempo laboral, ¿verdad? La mayoría están en labores, pero si hay algunos que quieran dejar algún comentario, mandar un saludo, como por lo general lo realizamos en estas transmisiones, saludar a don Cheche, este privilegio que está aquí presente. Déjalo en caja de comentarios y con gusto ahorita le damos lectura. Yo decía para pasarle el micrófono a Mar, con don Checheva, puedes hablar. Nos dio la otra vez una cátedra en el museo aquí en el Museo Taurino. Aquí está Jorge Vargas detrás de cámaras. Y nos dio una extensa. Les agradezco, sobre todo a las personas de Apizaco, porque
Apizaco también para mí trae gratos recuerdos. No necesita uno nacer en Apizaco para sentir lo que los tlaxcaltecas sienten cuando ven el estado de Tlaxcala, el primer lugar de tener una casa redonda, donde se cambiaban las máquinas de lugar para diferentes lugares. Pero volviendo a Apizaco y a los amigos de Apizaco, yo tuve la fortuna de conocer a don Marcial Águila, el señor cura de lo que posteriormente fue la Basílica de Apizaco, que fue construida de un estilo gótico, que creo que es la única iglesia que hay en el estado de Tlaxcala de ese estilo, y conocí a varias personas que se dedicaron a ferrocarrileros, que ayudaron a hacer esa iglesia, no exclusivamente católicos. Había algunos ferrocarrileros que venían de otros lugares y que tenían otras religiones, y aún así cooperaron. Cuando nosotros fuimos invitados para colaborar con la comisión que trajo a Mario Moreno Cantinflas, también lo hicimos y arreglamos parte de la Plaza de Toros. Bueno, en aquel tiempo muchos amigos de Huamantla aficionados a los toros, Gonzalo Macías y otros más, se adaptó la Plaza de Toros con las puertas ya corredizas para recibir a Mario Moreno Cantinflas. Fue una tarde donde vino un aguacero, solamente toreó un toro y empezó a torear otro cuando soltó el aguacero y ya no se toreó. Entonces fuimos a comer aquí en Huamantla, en la casa de don Ramón Bretón, y a cenar en Apizaco. Pero gracias a esa labor de Mario Moreno Cantinflas, se terminaron las torres, lo que le faltaba a las torres de la Basílica de Apizaco. Ese recurso, poco o mucho que haya sido, sirvió para que también los huamantlecos de alguna manera colaboraran con... Y la mayor parte del público que venía a las corridas de toros, si no la mayor parte, sí, una cantidad considerable venía de Apizaco. En la Plaza de Toros de Huamantla, bueno, torearon desde Rodolfo Gaona, posteriormente fue juez de plaza, cuando se inaugura ya la plaza circular. Mi papá fue juez de plaza, porque muchos toreros se vestían en esta casa, que era la casa del juez de plaza. Aquí están algunos reconocimientos, nombramientos, que están firmados por los alcaldes. En 1912, ya toreando, pues, bueno, ahí aparecen los programas, y siendo mi padre el juez de plaza. En 1912 no existía la plaza circular, era una plaza rectangular, y en esa plaza mi papá fue 6 años juez de plaza. Se inaugura la plaza circular en 1918. Mi padre es el primer juez de plaza de esa plaza circular. Tenemos su nombramiento firmado también por el alcalde José María Ortega. Bueno, sería muy largo comentarles. Sí, claro. Volviendo a Apizaco, quisiera enviar un saludo a todas las personas de Apizaco. Precisamente de Apizaco también conocimos al señor Max Stuhl, alemán, a don Max que era muy amigo de otro alemán que estaba en Huamantla, que tenía una pasteurizadora de leche, era don Alfredo Barque. Entre ellos dos, y el primer concesionario de la Ford, pues fue don Antonio Blanco y don Feliciano Rodríguez. La firma era Rodríguez y Blanco, los concesionarios de la primera agencia Ford en el estado, que fue aquí en Huamantla. Posteriormente, pues ya ellos pusieron diferentes negocios, pero don Max Stuhl venía a vender sus calibradores y algunas herramientas alemanas. Y mi padre pues era tornero, en todo lo que buscaban mi papá y posteriormente mi hermano, mi padrino Pedro, etcétera, era que las herramientas de medir fueran de alta precisión. En aquel tiempo no había vernier de carátula, que tenían su cursor, y don Max Stuhl, bueno, él vivía en Apizaco, pero venía a poner acaso su puesto, pudiéramos decir así, un puesto popular, sí. Los días de plaza, y la gente que se dedicaba a los carpinteros compraban serrotes alemanes, en el campo compraban hoces alemanas, los que tenían picadoras de zacate, trilladoras, traían las refacciones, y a eso se debe que entre Max Stuhl de Apizaco y Alfredo Barque de Huamantla, con otro concesionario de la Ford, que fue, ahorita no recuerdo, bueno, interviene también hasta don Antonio Blanco, pero sobre todo el dueño de la galletera,
son los que alquilan unos terrenos detrás de la estación del ferrocarril de Huamantla y instalan allí arreglaron una especie de campo de aviación muy improvisado. Allí era el campo de aviación de Huamantla. Y el de Apizaco estaba en la prolongación de la 5 de Mayo, lateral con la estación del ferrocarril. Y nosotros de jóvenes, de niños, antes de que yo me fuera al ejército, logramos que nos llevara Mario Romero. Mario Romero era sobrino de don Carlos Romero, ese es donde se construye la XHT posteriormente. Mario Romero era piloto aviador y lo tenían como para pilotear eran avionetas Cessna, no eran aviones grandes, claro, no había un campo de aviación grande, pero las avionetas Cessna aterrizaban en Huamantla, en la estación del ferrocarril, y aterrizaban en Apizaco. Varios que teníamos la curiosidad de subirnos a un avión, sobre todo nosotros, porque mi padre hizo el primer aparato vertical de navegación aérea. Tenemos sus planos, tenemos parte de sus proyectos, el prototipo todavía existe en esta casa, lo conservamos porque es una reliquia de la mecánica. Es un aparato que era movido por una pequeña caldera que por ahí la pueden ver ustedes, una caldera de vapor. Claro, no tardaba el agua o el vapor, tardaría 5 minutos o 10 minutos que el aparato se elevaba verticalmente. Pero lo patentó. Tenemos la patente, los planos hechos con planos heliográficos. En aquel tiempo no había las copiadoras de hoy para los planos, entonces era a través del sol se imprimía un plano. Y tenemos los planos heliográficos firmados por don Salvador Escamilla, que era el dibujante de mi papá, compadre de él, y por mi papá, que era el inventor. En 1909 se patentó el bis aeromóvil. Se llamó bis aeromóvil que pues no era otra cosa más que algo parecido a lo que Leonardo da Vinci hacía en aquellos, poquito antes de esos aparatos. Entonces movido por aletas, solamente tenía una hélice vertical, que es la que servía para darle dirección, pero movido todo por vapor. Y así hicieron muchos aparatos. Mi abuelo materno logró los acercamientos que vemos allá del cráter Kepler de la Luna. El cráter Kepler, bueno, muchos años, lleva el nombre desde luego de Kepler, porque fue el alemán que lo descubre, pero no se lograba una fotografía donde se vieran las sombras de las rocas, las sombras del interior de los cráteres, sobre todo de los cráteres que rodean al cráter Kepler. Y mi abuelo, José María Castillo Bocardo, logra esas fotografías. Yo he estado en Washington, en el Museo Smithsoniano, he estado en Los Ángeles, donde está un observatorio también muy grande, y no se comparan las fotografías con las que se tomaron en Huamantla o en Tlaxcala, por la nitidez que se tomaron en ese tiempo. Él tuvo que hacer la cámara, que también la tenemos nosotros, la cámara ya restaurada. Los lentes eran franceses. La amistad de mi abuelo con el médico León Bayet, que era el médico de cabecera de la emperatriz Carlota, los pocos tiempos que pasaban de paso se hizo amigo de León Bayet. Cuando los emperadores mueren, Maximiliano y Carlota, lógico, dejan de vivir, pero el doctor Bayet se queda a vivir en Huamantla, porque en la casa grande es donde atiende el doctor a la emperatriz en su viaje que iba a hacer a Veracruz, le cede su carroza. Bueno, todo eso, hay cosas escritas, que muchas cosas creen que es cosa de la invención moderna, pero tenemos los documentos. Claro. Afortunadamente esa casa, la casa grande, como se llamó, en todas las ciudades había una casa grande. Y la de acá, pues era habitada por los emperadores, porque era la mejor casa que tenían los Bretón, y se la ponían muchos extranjeros que apoyaban el imperio, no nada más los Bretón. Pues bueno, pero ahora esa casa, afortunadamente, ha caído en manos de una persona que dedica su parte de su fortuna o de su recurso que gana con trabajo, lo dedica a ir remodelando esa casa, que es Carlos Rivera. Y gracias a él, nuevamente, tenemos ahí los departamentos del emperador, de la emperatriz, el departamento de María Antonia Bretón de los Herreros, que fue la esposa del primer presidente de la República, que fue Guadalupe Victoria. En un libro que apenas se presentó en el Tribunal Superior de Justicia en Toluca, escribimos un artículo
precisamente relacionado con Guadalupe Victoria, de documentos inéditos que existen en los archivos judiciales de cada estado. En mi caso, claro, la presidenta del tribunal, la magistrada presidenta, nos invitó a hacer un breve artículo acerca de Guadalupe Victoria, con documentos que existen en Tlaxcala. Y por eso hemos participado en estas ediciones. Y bueno, decían el porqué, el porqué de los aviones. Entonces, si me permite antes hacer una pausa para hacer los comentarios un poquito. Tomamos tantito aliento. Bueno, Guadalupe Herrera Luna nos dice: con admiración y respeto, saludos a don José desde Atlangatepe, Tlaxcala. Alejandro Vargas nos dice saludos. Poliédrica Sonoras nos dice: gran aliento y extraordinaria forma de narrar los colores de ayer de don José. El pasado se colorea y vuelve a vivir con esa maravillosa crónica. Saludos. Saludos. Gracias. Bueno, es que no podemos ni decir nada porque es todo bueno. Ya me habían dicho, ¿no? Que nada más era rascarle tantito para que usted nos dijera algo y bueno, a toda esta sensibilidad que nos dice, ser cronista, aparte de tener una memoria privilegiada, ¿qué más se necesita para ser un buen cronista? ¿Qué más? Porque, bueno, yo lo escucho y no solamente son los datos, sino esta sensibilidad, como nos cuenta, todo lo sentimos tan cercano, parece que lo vivimos nosotros, pero ¿qué se necesita? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, también, desde luego, para ser cronista también hay que vivir lo que escribe uno. La mayor parte de lo que yo he escrito lo he vivido. He vivido, por ejemplo, estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque yo fui seleccionado por medio de un sorteo, no por designación, pero sí por medio de un sorteo. Había 100 bolas negras y una bola blanca. El recipiente se revolvía y pasaban los jóvenes que tenían 17, 18 años y los remisos que ya tenían 19 a sacar una bola. Como estaba cubierta, todo el mundo sacaba la bola negra, y el que sacaba la bola blanca tenía que irse al servicio militar obligatorio. Entonces hubo 40 paisanos de Huamantla, Tlaxcala, Pisaco, etcétera. 46 fuimos pero nos fuimos al ejército porque sacamos precisamente la bola blanca. Afortunadamente sacamos la bola blanca porque en el ejército aprendimos la disciplina que nos ha servido para poder vivir posiblemente más que algunos compañeros que ya fallecieron. Varios de mis compañeros han fallecido en diferentes municipios, Santa Cruz, Tlaxcala, en Apizaco. Acaba de fallecer en Apizaco Alberto Ortiz. Alberto Ortiz fue compañero mío en el cuartel y fue compañero también en la Cruz Roja. Él fue junto con Joaquín Fuentes, fundador de la Cruz Roja de Apizaco, con otros compañeros que tenemos fotografías, tenemos varios álbumes de Apizaco. Después, bueno, los Fuentes eran hijos de una enfermera. Era de apellido Salcedo, Beatricita Salcedo, que era muy amiga de mi mamá, tocaba la mandolina junto con mi mamá. Entonces ella tuvo 3 hijos, que fueron Joaquín, Emilio y Eduardo. Joaquín funda la Cruz Roja de Apizaco, que fue la primera delegación en el estado. Eduardo funda la segunda delegación, que fue Huamantla, en 1953. Y Joaquín, Eduardo y Emilio iba a fundar con don Manuel Hernández en Calpulalpan la Cruz Roja de Calpulalpan. Más tarde, Julio Blanco Chopa funda la Cruz Roja de Tlaxcala. Yo entro como delegado después de que fui socorrista, fui comandante de socorristas, fui presidente de la delegación. Después me nombraron de la Cruz Roja Nacional delegado en el estado de Tlaxcala y fui 9 años delegado. Entonces yo tenía que salir a diferentes lugares a hacer la colecta y a coordinar en Calpulalpan. Me entregaron 4 delegaciones que entregué 8, porque a mí me tocó fundar Chautempan, San Pablo del Monte, Tlaxco y Zacatelco. Entonces ya había 8 delegaciones. Nos tocó muchos servicios, pero sobre todo puedo recordar los rescates que pudimos hacer allá en Tlatelolco, cerca de Tlatelolco, cuando el temblor aquel de 85.
Yo estaba en Tuzla, me vine rápido en el primer vuelo, los alcancé en México, varios rescates en que volvimos a ver caminar a personas que las sacamos inválidas con unas varillas atravesadas en las piernas, en otros lugares, y a la larga, bueno, son algunas cosas. A eso entramos a la Cruz Roja, ¿verdad? A servir. Por eso nos ha tocado servir. La disciplina que adquirimos en el cuartel, la llevamos a la Cruz Roja. Pero principalmente, preguntaba Mar, para ser cronista hay que tener esa vivencia, ¿verdad? De todos estos lo que decía, episodios. Algunos de los libros en que yo he participado en esas ediciones son vivencias. Por ejemplo, no viví la época de Guadalupe Victoria, lógicamente, pero tenemos documentos que nos hablan tenemos documentos en los archivos históricos del Poder Judicial, del Gobierno del Estado, del municipio de Huamantla. Huamantla tiene un archivo muy importante, sobre todo el archivo parroquial de San Luis. Por aparte, tenemos un archivo municipal donde hoy está el Museo Taurino. Nos ha tocado leer todas esas cosas, convivirlas con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos también, y con nuestros nietos, porque nuestros nietos ya son ingenieros mecánicos. Lo que nosotros fuimos herreros, nuestros hijos fueron ingenieros mecánicos. Yo tuve 4 hijos que son José Manuel, Benjamín, Jorge y Fernando. José Manuel está encargado de una planta de forja en Monterrey, que tiene unas máquinas que tienen una presión de 15 o 20 mil toneladas de presión. Entonces él es director de esa parte. Fernando, que es el más pequeño de mis hijos, él vive en Querétaro. Tiene 3 hijos también, se casó, es el más chico, nació después de 16 años del más chico que teníamos de los hijos, que era Benjamín, y Jorge, que se encarga del trabajo todavía del taller. Ahorita todos los trabajos que mandan a hacer son Jorge y Benjamín los que viven con nosotros, aquí en Huamantla con nosotros, y son los que siguen llevando la ingeniería. Benjamín pues, es director de carrera en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, que por suerte también nos tocó fundar con Eduardo Bretón, con varios, con José Antonio Álvarez Lima, que fue José Antonio Álvarez Lima, digo, de esa manera lo llamo porque es un amigo que conocí desde pequeño, era alumno de mi mamá de música, de piano, y claro, cuando crece y llega a ser abogado y llega a ser lo que hoy es senador de la República, él siempre nos visita con la sencillez de siempre. La licenciada Beatriz Paredes la conocí también muy pequeña, porque yo fui parte de los mecánicos que hicieron el centro porcino y la posta de inseminación. Yo hice los primeros potros de monta para los cerdos, hice las puertas corredizas para los caballos. Bueno, hice la primera en la universidad veterinaria, pues la primera plancha que se tuvo para operar un caballo, el doctor Álvaro Salazar me la mandó a hacer y también le hicimos. Hablo del doctor Salazar porque es una persona de Huamantla que pocos la conocieron con su especialidad. Era veterinario. Además de ser veterinario, hizo una carrera de leyes. Y además de eso, también era un inventor. Él se fue a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, especializarse en la inseminación del ganado porcino. En toda América no se hacía. Entonces él trajo fotografías, trajo planos de ese lugar, me los trajo aquí al taller, para que yo le hiciera la vagina. Lo hablo con todo respeto, sobre todo para los diferentes sexos. Hice la vagina para inseminar la primera cerda, el primer ganado porcino. En América, el doctor Álvaro Salazar logró inseminar los primeros marranos. Bueno, pasaban por mis manos en el torno antiguo que tenemos, todavía lo conservamos. Pudimos hacer en bronce, bañado en estaño. En ese tiempo no había acero inoxidable, entonces había que hacer todas esas maniobras para que no hubiera la contaminación en la vagina aquella que tenía que ponerse al ganado. Los potros de monta, bueno, todo el mundo los conoce, los que yo hice eran de palanca, algunos tenían manivela, las planchas de operación que todavía existen en la Universidad de Veterinaria y Zootecnia en Chalpatlahuaya. Participamos en varias, en la Universidad Tecnológica, que está también en Chalpatlahuaya, pues lógico, también la adquirimos, desde adquirir los terrenos con Eduardo Bretón hasta ir formando las maquinarias.
Ahí en el jardín de Xalpatlahuaya de la UTT pueden conocer las máquinas antiguas que usamos para perforar pozos. A la antena, pues ya comentamos de la antena HTM subí 75 metros, pero a la profundidad de los pozos bajé más de 110 metros. En Santana Ríos, en Tecuá, en Mazarraza, etcétera. Hoy los micrófonos son de don José Hernández. De verdad, no. Un aplauso, la verdad. Y lo digo con sinceridad porque bien dice, y es un texto bíblico, es un texto bíblico. Honor a quien honor merece. Entonces los micrófonos son aquí salen sobrando de verdad nuestras voces. Don José, hay algo en lo que, bueno, ya lo escuchamos que participó en la cuestión religiosa, en la cuestión educativa, lo del torno, los toros, los títeres, ahorita lo que nos contaba del museo de aquí de Maximiliano. ¿Hay algo que usted crea que le faltó trabajar más? Digo, bueno, yo no creería eso, pero usted siente que le falta algo más, digo, porque también fue político, entonces, pues bueno, no sé. Me invitaron, de joven me invitaban varias veces, yo fui presidente 2 veces, pero hasta que hubo un tiempo en que yo ya estaba grande, ya tenía mi familia, mi esposa, gracias a ella pude llegar a ser presidente municipal. Porque todos los momentos que yo tenía que salirme, en la Cruz Roja también, al momento de salirme yo abandonaba a la familia, y quien la formó pues fue mi esposa. Hoy se encuentra un poco delicada, como todos los que ya llegamos a cierta edad. Decía esto, porque precisamente, bueno, ella fue presidenta del DIF, y también logró muchas cosas con sus amigas, sus compañeras y su familia y sus hijas. Pero en mi caso, al entrar yo de presidente, no me recibían en San Lucas, el barrio de San Lucas, porque ya habían solicitado un puente para comunicarse del barrio al pueblo de Huamantla. Porque cuando llovía, bajaba una barranca muy caudalosa, que era la barranca de San Lucas, y se llevaba burros y caballos y carretas y lo que encontraba se lo llevaba. Los rieles del tren, doblaba los rieles, y ya tardaban 2 o 3 días en venir a arreglar los rieles mientras los trenes estaban allá parados. Todo lo que me pedían era un puente, porque ya lo habían solicitado 300 o 400 años antes a los alcaldes, a los presidentes municipales, a los gobernadores, y nadie les hacía un puente. Dijeron, no te podemos recibir en San Lucas. Lucilo Quiroz fue el que me dijo, dice, dispénsame, tú eres un gran amigo para nosotros, pero no te recibimos como candidato porque todos los candidatos nos han ofrecido un puente y nunca lo han hecho. Estábamos parados encima del puente del ferrocarril. Dije, mira, este puente lo hicieron en 1872, cuando no había varilla, cuando no había cemento, y ahí está el puente, todavía todos los días pasan las locomotoras y los convoys de trenes encima, lo pudieron hacer. Claro, con los capitales de los ingleses, ¿ya? Pero ¿por qué no vamos a poder hacer un puente? Si los de San Sebastián hacen un estribo y los de San Lucas hacen el otro, el ayuntamiento les hace la pilastra del centro y cuela el puente. Y no nada más les hicimos un puente, les hicimos 9 puentes. Un puente para cada calle, y ahí están los puentes. Afortunadamente ningún puente se ha tronado, no se ha derramado el canal, lo hicimos de acuerdo con la CNA. Pudimos recibir a don Ernesto Cedillo cuando era presidente de programación y presupuesto para hacer el presupuesto de la Barranca de San Lucas, y a Carlos Salinas de Gortari cuando fue presidente. Lo recibimos 3 años, y cada año que veníamos en el helicóptero desde Iztacuistla, donde estábamos, donde bajaba el helicóptero con él, decía la gobernadora, platíquele al señor presidente cómo ha logrado hacer su trabajo. Bueno, que los puentes eran calculados por el gobierno en 300 millones, 350 millones, y yo los pude hacer hasta con 70 cada puente, porque teníamos cooperación de los amigos que manejaban las industrias, de Antonio Silva, de Mario Pardo, de la XHT, de muchos, de la familia Romero, de la familia Medrano, de muchos. Entonces, por eso pudimos hacer los puentes que tenían que haberse hecho en 350 millones, los pudimos hacer con 70 o poco menos. Casi ningún puente llegó a costar 100. Pero bueno, se hicieron esto,
Y parte de eso, vuelvo a repetir a mi esposa, porque a su abuela de mi esposa se la llevó a la barranca de San Lucas. Al tratar de atravesar de lo que hoy es Zaragoza o Soltepec, ellos nacieron en Soltepec, y su abuela de mi esposa, bisabuela mía, al atravesar de Soltepec a Huamantla, vino a la barranca y se la llevó. Y solamente apareció sus restos con el escapulario de la Virgen del Carmen, según pláticas de mi esposa. ¿Verdad? Yo en ese tiempo no sabíamos. Pero todo eso decía mi esposa. Si ya vas a tener un presupuesto, vas a trabajar, haz un puente a San Lucas para que la gente atraviese del sur al pueblo. Logramos hacer 9 puentes del lado sur y 4 puentes del lado norte. Entre ellos un puente vehicular que no estaba calculado ni había presupuesto. Sí, nos tocó muchas cosas. Nos tocaron las carreras de carcachas que trajeron una tragedia, las guamantladas que trajeron muertos, porque hacían carreras clandestinas, no con el permiso original que hacían los fundadores de las carreras. Tuvimos tragedias diferentes, pero pudimos de alguna manera apoyar a la gente que sufría algo y poderles ayudar. Había personas que no tenían para sepultar a sus difuntos. Bueno, por lo menos un año, el primer año, no se cobró el derecho de sepultar a una persona en el panteón. Pudimos fundar el segundo panteón, que es el Panteón de Santa Anita. Varias cosas que hacíamos de acuerdo con la Lotería Nacional que nos apoyaba. Teníamos amigos en diferentes lugares. Antonio Silva lo vuelvo a mencionar porque gracias a él tuvimos la primera telesecundaria con mayores cantidades de columnas y más grueso de bahía. Creo que habrá otras 2 o 3 posiblemente en el estado, pero como la secundaria David Silva, es muy difícil encontrar una construcción de esa. Le hizo su propio yerno de Antonio Silva. Por eso cuando Beatriz Paredes dejó de ser gobernadora y estuvo como embajadora de México en Cuba, Antonio Silva en una tarde, que era su santo de Miguel Arenas, y oye, ¿por qué no vamos mañana a Cuba y vamos a darle las gracias a Beatriz? No, pues bueno, si se puede, pues vamos. Y nos fuimos 4 personas, Antonio Silva, su hija, Miguel Arenas, su servidor. Fuimos a La Habana a darle las gracias a gobernador Beatriz por lo que había ayudado para hacer esa escuela secundaria, telesecundaria. Y así como eso, pues, se pudieron hacer varias cosas. Logramos hacer la orquesta sinfónica infantil, gracias a la tenacidad y esfuerzo de Rosa María Vázquez, la directora de la Escuela de Música. Le cerraron las puertas en casas de cultura, en diferentes lugares oficiales del gobierno y del municipio. Entonces yo era presidente municipal y le dije, bueno, para que no se vaya la orquesta de Huamantla, vamos a dedicarle todo lo que es el callejón de la presidencia, toda la parte alta. Allí puede ponerse la academia. Y entonces pues, mandamos a hacer muebles para colocar los chelos, los contrabajos, los cornos. Pudimos comprar 2 o 3 cornos, no más. Y bueno, yo pienso que fue la obra más importante, haber creado una escuela de música. Bueno, o sea que podemos concluir que no hay nada que le falte a don Cheche, ¿verdad? A hacer. No, ¿cómo no? ¿Verdad? No, claro, ya es mucho pedir, pero sí debíamos hacer todos, no nada. En mi caso yo únicamente he ayudado. Yo no he dirigido ni ha sido con dinero mío, ha sido con dinero de la población, con gente que se ha desprendido de un carro, por ejemplo, para rifar el carro, y con ese recurso de la rifa, hacer varias cosas. Logramos hacer la secundaria 2. Bueno, los museos, el Museo Taurino, pues nos tocó formar el museo junto con el licenciado Tulio Hernández. Yo conocí al licenciado Tulio Hernández muy jovencito, porque yo trabajé con su mamá, la señora maestra Leonarda Gómez Blanco. Trabajé convirtiendo las estufas de petróleo en estufas de gas, arreglando en Soltepec, muchas cosas para hacer la escuela normal. Y posteriormente, bueno, lógicamente, con su primera esposa del licenciado Tulio, logramos hacer la colecta nacional, sobrina del señor Valle Arizpe, que era el cronista de la Ciudad de México. Pero también con la señora Silvia Pinal, 5 años, hicimos la colecta nacional. Y anduvimos con ella en las dependencias federales y en otros lugares, con Gloria Elena Candia, muchas personas.
Lo digo ahorita porque muchas de esas personas, algunas de ellas ya no viven como Silvia Pinal. Bueno, pero algunos de ellos que viven, pues todavía les agradezco porque gracias a su ayuda pudimos hacer lo que hemos hecho en Huamantla. El Museo Taurino, el Museo Nacional del Títere también se hizo siendo presidente. Cuando fuimos a Taiwán a hacer las alfombras, en 20 días trajimos los títeres de Taiwán. Y en el museo hay por lo menos 6 títeres que 4 de ellos los traje de Taiwán y están en el Museo del Títere. Le hemos puesto movimiento a los títeres, a la orquesta, a los cirqueros, nos hemos entretenido. Pues antes de que se nos acabe la batería de los micrófonos, porque ya se acabó uno, y digo, de verdad que, pues, sabíamos a lo que veníamos, ¿verdad? Sabíamos a lo que nos íbamos a encontrar. Pero antes de que se nos acabe la batería, don Cheche, háblenos un poquito de la fábrica de cables y cordones que ahí tuvo usted la oportunidad de elaborar, y ya nos habló usted un poquito de esta pista que existió en Apizaco, en donde existe la narrativa de el calcetín blanco, ¿verdad? Eterno, sí. Perdón, el calcetín eterno, ¿verdad? Que por ahí falleció el piloto, si no mal recuerdo, en esa narrativa que posiblemente que ya la hemos publicado en el grupo y que bueno, es parte también de la historia de Apizaco. Pero ¿recordará usted sus tiempos cuando laboró usted ahí en lo que es la fábrica de cables y cordones? Sí, bueno, primero trabajé, regresando del cuartel, y regresé al taller de la familia. Pero un señor que era el líder de la CRON, que era José Hernández Díaz, mi tocayo, él era Díaz. José Hernández Díaz me vino a invitar. Había fallecido el tornero, que era de su brazo derecho de la fábrica, perdón, de los Solana. Entonces yo sabía manejar el torno y me fui a Pisaquito. Entonces me hice cargo de un torno de 4,5 metros de largo y yo rectificaba los rodillos para hacer la impresión de las telas. En Apizaquito se estampaban las telas de varias fábricas, entre ellas de la Trinidad. Y vive todavía una persona, don Luis Hernández, que era quien manejaba un camioncito que acarreaba los rodillos ya estampados a la Trinidad, o a otras, a Santa Elena, y yo retiraba los rodillos. Entonces eso le gustó mucho a don Ángel Solana, y él tenía también una cadena de cines, o algunos cines, en los que no había refacciones de la rueda, la cruz de Malta, que es la pieza clave de un cinematógrafo. Ya no la hacían en Alemania, ya habían descontinuado, o por la guerra dejó de surtirse a otros países. Entonces hacíamos la cruz de Malta. Vive todavía Manuel Monterrosas, que es compositor de canciones, y él fue el tornero que me ayudó después en hacer la cruz de Malta, porque en el torno de la casa se hacía parte del cilindro, y en Apizaquito hacíamos lo que eran los pistones. Y ya movíamos los dientes, que son, de hecho es el alma del cinematógrafo, porque si un diente va a otra 10 milésimas más grueso que el otro, rompe la película, ¿verdad? O se oye diferente el sonido. Bueno, es muy largo, pero por eso trabajé yo en Apizaquito. Hoy que es el Centro Cultural de las Artes, y lo he visitado, tiene todavía algunas columnas que son de origen inglés, están remachadas con remaches de casi de 1 pulgada o 3/4 de pulgada, y todavía permanecen en pie. Pero ahí estaban las transmisiones aéreas. Digo aéreas porque en la parte alta estaban las transmisiones, que las movía un motor, un generador que lo movía a una rueda Pelton, que todavía existe allá como museo. Existe todavía la turbina. Entonces mi trabajo era hacer los bujes para la turbina, porque en aquel tiempo no había los rodamientos de valeros con balines, etcétera, y todo era a base de bronce y aceite. Entonces hacíamos varias fiestas en Apizaquito. Bueno, ahí conocimos a su esposa, íbamos los domingos a la misa que se hacía ahí mismo en la fábrica, y después yo trabajaba de lunes a viernes en Apizaquito, y los sábados y domingos trabajaba en cables y cordones.
Ahí aprendí a manejar las fresadoras adaptadas en los tornos. Ya después compraron una fresadora especial y trabajaba también en la fresadora. Bueno, en ese tiempo, al poco tiempo, por ahí cerca donde estaba Cables y Cordones, puso su sanatorio el doctor Antonio Ramírez Salado. Entonces, cuando yo estaba ya saliendo de la fábrica, se me reventó un apéndice y no me pudieron operar en Huamantla, no estaba el cirujano. Me llevaron con Antonio Ramírez Salado, el doctor, y él fue el que me operó. Recuerdo porque más o menos por ahí estaba la fábrica de Cables y Cordones. El doctor Antonio Ramírez Salado pues era de San Antonio, Coajomulco, como todos los Salados. Conozco muy bien su población, lo conocí a él, un gran médico, un gran cirujano. Allá estuve yo 20 días, salí muy bien hasta la fecha. Bueno, no garantizó su trabajo, pero allá anda todavía trabajando. Pues, una duda, don José. La estructura que queda a un lado de los Chacuacos, era la que hoy todavía está de pie, ¿era parte de la fábrica de Cables y Cordones? No, o esto ya es... Ya es posterior. Todavía el Chacuaco, desde luego sí es. Pero está la parte de la escalera donde entra uno y baja uno aquella escalera como de caracol. Llega uno donde está la turbina. La turbina me parece que es de Usoto, es alemana. Y entonces esa turbina, pues es la que generaba el movimiento. Todavía están por allá las poleas de madera, algunas de ellas, y por todo ese movimiento aéreo con bandas planas. No había la banda B, que después conocimos ya en la maquinaria más moderna. Pues ahí trabajábamos toda la transmisión aérea y las máquinas de los telares tenían chumaceras y tenían cojinetes de bronce. No había valeros en ese tiempo. Entonces las máquinas también, había máquinas textiles. No era mi trabajo reparar una máquina. Mi trabajo era el torno. Pero había ocasiones en que yo salía a las 5 o 6 de la tarde o antes. Entonces me decía la persona que estaba encargada, sí, no recuerdo bien su nombre, pero era compañero de Luis Hernández. Luis Hernández de Apizaquito es el papá de aquella niña que se perdió en la Malinche cuando tenía 5 años y medio, 6 años. Y yo como socorrista fui a la Malinche con mis socorristas también a buscarla. Guadalupe Hernández. Guadalupe Hernández, hoy es abogada. Le mandamos un saludo a Lupita. Es abogada, bueno, es sobrina de nuestro amigo que ha sido también presidente, magistrado presidente. Otra duda, don José. En alguna ocasión aquí que también nos hizo usted de la grandísima invitación de que compartimos los alimentos, nos mencionaba usted que de la vía de Puebla, del ramal de Puebla, que sale de la estación de Apizaco hacia Puebla, se desprendía una vía industrial o espuela que se le conoce y entraba a Cables y Cordones. Bueno, a Cables y Cordones, y también, además de la Casa Redonda, había otras vías por donde vivió, o donde hoy está la colonia ferrocarrilera. También había vías de emergencia. Allá había otras calderas que movían precisamente los gatos hidráulicos que movían la vía. Porque así como era la Casa Redonda, que era movida por aparatos mecánicos, también había gatos ya hidráulicos movidas por vapor. El vapor movía los motores hidráulicos que movían con mayor presión las vías. Todavía existe por allá señas de donde sale, pues yo creo donde vivía Alberto Ortiz. Esa zona todavía la conocí llena de vías. Bueno, muchas cosas. Yo hubiera trabajado en el ferrocarril porque mi padrino de bautizo, Félix Carpio, tenía familia en Apizaco, que era de ferrocarrileros. Entonces, cuando muere mi papá en 1942, mi papá muere el 2 de abril, pero entonces en ese tiempo, para el mes de junio o julio, por ahí así, yo me fui a inscribir allá en el ferrocarril también para trabajar allá, pero otra cosa sucedió en la familia, creo, y ya no pude seguir allá en el ferrocarril. Yo hubiera también sido ferrocarrilero. Conservamos así como el regulador que por allá lo vemos, un regulador de la máquina de vapor. Tenemos ahí máquinas con las que en las haciendas hacían los clacos, las monedas con las que le pagaban a los trabajadores, también de presión.
porque también conocemos a la familia Corona. Ya don Agustín Corona ya no lo conocí yo, pero él vivió enfrente de lo que es la Basílica de la Caridad, donde se falsificaba la moneda. Yo conocí, por ejemplo, en la penitenciaría de Puebla, aunque esté malo que lo diga yo de esa manera, pero con todo respeto a la familia de aquel personaje, fue la persona que inaugura la penitenciaría de Puebla, porque fue falsificador. Y Porfirio Díaz lo indulta, no le iban a cortar las manos, era la sentencia para los falsificadores, pero Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz, presidente, reconoce la calidad de la moneda que se hacía en Huamantla, porque la hacía el grabador Navalón. Navalón y sus alumnos, Ocampo y Espíritu, que eran los grabadores de Maximiliano. Precisamente al señor Navalón, Napoleón se lo da a Maximiliano para que se venga a México con un grabador de calidad y un médico como el doctor León Bayet. Pero me refiero a Navalón porque con él trabajó el antepasado, bisabuelo de la familia Zamora. Por decir algo bueno, la familia Zamora todavía en Huamantla viven varios de esa familia, pero varios de ellos trabajaron en esos tornos. Había tornos de manivela, donde se torneaban los pistones que bajaban y subían con el troquel que hace a veces de la maquinita que estamos mirando por allá atrás. Un tiempo lo pusimos en una exposición en la Universidad Tecnológica. Con esas máquinas ya no las usaron para seguir grabando la moneda y se las vendieron a las haciendas. Entonces las haciendas con esa máquina, cada hacienda tenía su maquinita para troquelar los clacos, monedas que servían en las haciendas de cada familia. ¿Es la que está atrás de Jorge? Es exactamente. ¿La podemos mostrar a la cámara? Por aquí está abajo. Una máquina de bronce. Jorgito, si puedes apoyarnos mostrándola a la cámara, por favor. Este es un dato también muy importante para la agrupación que presidimos, la Sociedad Numismática de Tlaxcala. A ver si puedes mostrarla a la cámara. Está pesadita. Bueno. Bueno, ahí está haciendo un gran esfuerzo Jorge. Faltan los brazos, falta la palanca, sí, claro. pero se ve el lucillo. Y esos lucillos los torneaban acá. Porque claro, las máquinas serían para falsificar la moneda. Pero los mecánicos que trabajaban en ella no tenían que ver nada con la falsificación. Claro. El señor Agustín Corona, y ya repito, para perdonarle la vida, para no fusilarlo y no cortarle las manos. Muchas gracias, Jorge. Inaugura la penitenciaría de Puebla como el reo número 1, que siguió después, ya fue absuelto, pagó su sentencia, y hay en el Panteón de Jesús el mausoleo más solemne, más costoso, se puede decir así, está hecho de mármol de Carrara. Es un ángel y está sobre el mausoleo de la familia de los Corona. Entonces, hay que visitar el panteón, pienso, porque en el panteón también hay varias cruces, como la que dice mi hermano Alfonso. No es propaganda porque no tengo taller de cruces, las hago para los amigos. Pero, por ejemplo, a mis amigos que fueron soldados, por ejemplo, a Pancho Montiel, cuando muere él, me invitan de padrino de la cruz. Entonces, él manejaba un mortero de 81 milímetros, junto con Humberto Macías, era compañero. Entonces, el mortero de 81 milímetros tenía su base placa, la placa base más bien, la placa base, el bipié o tripié parecido al que ustedes usan para su cámara, y el cañón. El cañón era de 81 milímetros. Entonces, ahí salía el proyectil. El proyectil se ponía en la boca del cañón, se jalaba y se cortaba el cable que iba con el filo que tenía la boca del cañón. Y al caer el proyectil en el fondo del cañón, había un percutor, una aguja. Y al caer el percutor sobre la aguja, explotaba. Entonces salía directo a donde iba a caer, a 500 o a 1 kilómetro para ser blanco. Entonces la cruz es un mortero de 81 milímetros donde va saliendo el proyectil. Mortero pintado de verde, el proyectil va pintado de amarillo, y así hemos hecho cruces de pilotos aviadores y de varias personas. Muy bien, para dejarlo descansar tantito, perdón, para dejarlo descansar también tantito, don José, a ver, va a mandar unos saludos, Mar. Aquí también un traguito de agua. Ya se pasó ya el tiempo.
Apizaco, Ciudad de María, nos dice muy interesante la entrevista. Saludos desde Apizaco. Noé Ortega Hernández también nos dice saludos desde Apizaco. Lulu Huerta nos dice saludos, Cheche. Eres un orgullo tlaxcalteca, te queremos. Gracias. Muy bien. Allá volviendo a Apizaco, desde luego para poner una de las bombas, porque mi papá hacía bombas de pozo profundo. No hablamos de bombas de explosiones, bombas de pozo profundo. En ese tiempo la bomba Worthington, que era una de las mejores bombas inglesas, era de un solo pistón. Entonces el chorro que sacaba la bomba al exterior del pozo, que tenía 100 metros o 80 metros de profundidad, sacaba un chorro y al poco rato sacaba otro y sacaba otro. No era un chorro continuo. Mi padre hizo las bombas que sacaban ya el chorro de 4 pulgadas continuo, porque ya tenía 6 cilindros. Y eso lo hacía mi papá en esta casa. Hacía desde los modelos de madera, hacía el molde en la tierra, lo vaciaba en fierro colado y lo maquinaba en los tornos. Y entonces, una de esas bombas la fuimos a instalar en Santa Úrsula, Zimatepec. En Santa Úrsula, Zimatepec, bueno, ahí estaba don José María Hernández, que era una persona que ayudaba mucho a sus paisanos en aquel tiempo. También se hicieron bombas para don Isidro Candia, que fue el gobernador agrarista, el que más, yo creo de los más gobernadores que más tierras repartieron. Pero había ejidos a donde don Isidro Candia les daba las tierras y les daba su bomba. Y la bomba de pozo profundo la hacía mi papá. Pero bueno, volviendo a Santa Úrsula de Zimatepec, para irla a dejar, ya mi papá ya no podía ir, ya estaba un poco enfermo, padeció del corazón. Pero iban mi padrino Pedro Sánchez, Juan Manzano, mi hermano Manuel, iba, no recuerdo otras personas, pero entonces íbamos como 6. Y nos teníamos que ir en el nocturno que salía en la madrugada de Huamantla, el nocturno hasta llegar a Apizaco. En Apizaco ya nos esperaban los caballos en la estación para irnos a caballo desde la estación hasta Santa Úrsula. Digo hasta porque hoy vamos en 5 minutos, pero en ese tiempo había que irse a caballo. Entonces, ¿estamos hablando de qué años, perdón? Bueno, había sido ¿Un aproximado? 1900, ¿qué sería? Para no fallarle, pero sí, cuando yo ya regresé del cuartel, unas bombas las instalamos después y otras fue antes de 1947, 48. Entonces, don José María Hernández es el que mandó a hacer esa bomba. Y en Santa Úrsula de Zimatepec todavía algunas gentes recuerdan a aquel personaje, don José María Hernández. No era pariente de los Hernández de Huamantla, pero entonces él tenía mucha amistad con mi padre. Mandó a hacer para Santa Úrsula y también para Xaltocan. En Xaltocan se montó otra bomba de esas, que también fue donada por don Isidro Candia. En varios lugares en Alzayanga, no había pozo profundo en Alzayanga, pero de todos modos cercano a Alzayanga se hizo un pozo, y en ese pozo se ponía la bomba. Otra bomba se instaló en Balcón y otra en la compañía. La de la compañía era movida por un aeromotor. El aeromotor se ponía a la orilla del pilancón, daba vuelta con el aire, hacía subir y bajar el pistón con las varillas de madera y sacaba el agua al pilancón que estaba en la orilla. Al pasar por la hacienda de la compañía, veíamos que estaba el aeromotor. El aeromotor era inglés, pero la bomba la hizo mi papá. Bueno, decía esto porque acá se hicieron también algunos autobuses. Llegaba al taller el chasis y el motor. El motor ya venía montado en su chasis, de preferencia eran Ford. Entonces ya venía manejando sobre un cajón, no traía asiento, en un cajón amarrado. Ahí venía el chofer manejando el chasis con el motor. Entraba al taller y en el taller se hacía toda la carrocería. Ahí se hacían las asnillas, las hacía el carpintero don Manuel Calderón. Si alguien nos escucha en Huamantla de ese nombre, hay familia Calderón aquí en la calle de la Calavera, la calle José Ortiz Domínguez, que son la familia Calderón. Era un carpintero excepcional. Le faltaba una pierna, andaba con muletas. Pero él es el que hacía las asnillas, o sea, los pies derechos de la carrocería. Y entre Juan Manzano, Glogio Cuellar, mi hermano Manuel, ellos hacían toda la carrocería, clavando la lámina con clavitos de gota. Esa era la carrocería. Y hacían los asientos, doblaban en la fragua los asientos, se hacían los autos. Acá se hicieron 3 corsarios, el Corsario 1, el Corsario 2, el Corsario 3, iban a Puebla. Se construyó el Bucanero, el Faja de Oro. Y al final,
mandaron a hacer los de Coajomulco y Zompantepec, un camión que le llamaron Tepos Nenemi. Ese camioncito Tepos Nenemi recorría desde Apizaco, recorría la parte de Zompantepec, parte de Xalosto y toda esa zona que rodeaba al Coatlapanga y parte de la Malinche. Ese era de unas personas no recuerdo si de Zompantepec o de Coajomulco, pero ellos lo mandaron a hacer. Se llamaba Tepos Nenemi, fierro que camina. Bueno. No, hombre, pues creo que los agotados es el público que tenemos aquí atrás. Pero don José, me gustaría compartir esta bibliografía que tenemos aquí presente. Aquí este libro se llama Memoria y Olvido. Nos va a hacer el favor Jorge de pasarlo a la cámara, en donde da testimonio de don José ahí trabajando en la ex fábrica de textiles, lo que es San Luis Apizaquito, la fábrica de Ángel Solana. Ya lo mencionó usted, don José. Digo también para dejarlo descansar tantito su voz. También le mandamos un fuerte abrazo a Mario Bojalí, nuestro cronista municipal, el cual también escribió este libro y también escribe de don José. De hecho, anexa una foto ahí, junto con don José. Mario está ahí, al lado. El cual pues son testimonios que han recabado, pues los diversos cronistas, historiadores, investigadores y lo han plasmado en un libro. Gracias. Mar, te comparto micrófono, algo más que quieras para ir finalizando esta transmisión, don José. Gracias. Pues nada, como bien lo has dicho, estamos muy atentos, nos hemos quedado sin poder decir más porque bueno, lo tenemos aquí, hay que aprovechar todo lo que tenga que decirnos y bueno, nos quedamos cortos con las palabras y bueno, seguramente el público que nos está viendo entiende esta dinámica, ¿no? Porque es un privilegio para nosotros y para ustedes que nos están viendo el escuchar aquí a don José todas esas historias, las vivencias. Comentábamos hace un momento de algunos museos, como el Museo de la Ciudad se construyó en una colectoría del siglo XVI, que es la antigua Alhóndiga, que está en la planta baja de la presidencia municipal. La presidencia municipal de Huamantla se construye en los mismos muros de la colectoría. Bueno, actualmente, pues el actual presidente también construyó un pequeño museo. Salvador Santos Cedillo acaba de construir hace 2 años un pequeño museo para el bordado, porque las mujeres que bordan, grandes o jóvenes, pues ya lo hacían cayéndose parte de la polilla, el polvo, en un lugar oscuro, y él, como desde pequeño, acompañaba a una de las bordadoras, que era Carmelita, su tía, que murió de 104 años, acompañaba también. Entonces él siempre le quedó la idea de buscar un lugar donde las señoras que borden, las jóvenes, las niñas, estén en un lugar limpio. Y si ustedes pueden ir a retratar ese lugar, es un lugar adecuado, que ya están poniendo murales de los diferentes milagros que la Virgen hacía. Muy bien, pues se nos ha acabado la batería. ¿Verdad? Nos ha faltado y nos falta tiempo, la batería de los micrófonos. Esperemos que se alcance a escuchar a la distancia que tenemos el móvil. Y bueno, don José, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo lo veo entero, completo todavía con mucha batería, ¿verdad? Y espero que nos permitan alguna otra ocasión. Ahorita estamos propensos a irnos al campo de Santa Lucía el día 26 de abril, porque ahí se van a presentar un encuentro, un espectáculo de actores de guerra que vienen de Canadá, Estados Unidos, de España, de Brasil y México, desde luego. Ese lugar, el 26 de abril, nos acaban de invitar por parte de la Sedena para que estemos en ese lugar. Vamos a hacer un pequeño folleto de que precisamente en Tlaxcala nace el primer aparato que se eleva verticalmente de navegación aérea. Y como es un espectáculo aeroespacial, habla también del espacio. Vamos a presentar también algunas fotos que se tomaron del espacio de aquel tiempo, aparatos, telescopios y cámaras fotográficas
lo que sacaban aquellas fotografías de gente de Huamantla, de Tlaxcala, que dedicaba gran parte de su vida. Hemos también de platicar en ese lugar, en ese folletito pequeño que vamos a editar, parte de Carlos Rodríguez Corona, piloto aviador que nació en Huamantla. Carlos Rodríguez Corona fue piloto aviador de la Segunda Guerra Mundial, que piloteó un avión caza bombardero, y fue el encargado de bombardear la isla de Luzón, los arsenales de los japoneses que estaban en tiempo de guerra. Entonces Carlos también fue herido en un brazo, ya casi no lo movía, fue capitán piloto aviador. Tenemos un libro que una escritora acaba de escribir, entre otros de sus libros. Pero aparte, en el libro de la aviación aparece su nombre, el piloto aviador, ya decíamos. En Huamantla primero lo recibimos como héroe de la aviación militar, porque acabándose la guerra en 45, él se retira y se da de alta en la aviación civil. La aviación civil pilotea un avión contratado por Esperanza Iris, que fueron 3 vuelos, 3 aviones. El primer vuelo iba Esperanza Iris y sus contraltos, sus sopranos. El segundo vuelo iba la orquesta, en un avión comercial que llevaba más de 100 pasajeros. En el tercer vuelo iba Esperanza Iris. Pero el seguro, Paco Sierra, que era el esposo de Esperanza Iris, confabulado con gente del narcotráfico de aquel tiempo, fue en 52, él logran meter una bomba en ese avión y explota la bomba. El concierto iba a ser en Tapachula. Antes de llegar a Tapachula, con la orquesta, explota la bomba, nos lleva el pasaje y hace pedazos casi al avión, sobre todo la parte trasera. Aún así, Carlos Rodríguez Corona se regresa desde Tapachula, en vez de aterrizar por allá en Oaxaca, incluso en algún lugar cercano, prefiere venir a aterrizar al campo de Santa Lucía, porque ya conocía ese aeropuerto y ahí se entrenó él como soldado, como militar. Entonces aterriza en el campo aéreo, Luis Felipe Ángeles, y deja parte de su avión. Hay 2 heridos nada más, pero es una obra de un héroe tlaxcalteca, que también hay que hablar de ellos. ¿Cuándo es este evento? El 26 de abril. 26 de abril. Bueno, pues ahí está la invitación, un evento muy importante. En Tlaxcala se hace el primer aparato, ¿verdad? ¿Mencionó usted? No, este fue de un avión casa. Ok, pero primero se hace el aparato. El aparato. Sí. Bueno, para no aquí enredarnos y poner entredicho a don José, pues muchas gracias a ustedes. Vamos finalizando la transmisión, ya no tenemos el apoyo de los equipos, entonces como que se ha de estar dificultando un poquito la voz, pero Mar, muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir? Sí, claro, que sigan pendientes de todo lo que seguimos trabajando para acrecentar nuestra comunidad que está interesada en la historia. Y bueno, pues otra vez muchas gracias, don José. Un privilegio otra vez estar aquí con usted. Y bueno, pues hay algún comentario, algún dato que quieran dejarnos, estamos pendientes. Y bueno, no se pierdan de nuestra próxima transmisión, que bueno, tenemos ahí más cosillas. Damos la nueva. Vamos a estar transmitiendo desde la ciudad de Puebla en este evento de nombre, Jorge, recuérdame. La presentación del libro 100 años de ser ciudad, ¿verdad? Apizaco, que por cierto es un libro que escribe la maestra, recopila la maestra Olimpia junto con Enrique Arellano y Noé Ortega. Ahí mismo también escribe Jorge qué bueno. En este libro. Vamos a escuchar. Entonces estaremos por allá transmitiendo, Mar, como página Apizaco Antiguo de Barrón Escandón. Don José, de verdad, muchas gracias. Un saludo a todas las personas de Apizaco, a Mario Bocalí y a todos los cronistas. Pues han sido nuestros amigos que me permiten todavía estar con ellos. Ahí andamos con ellos, ratas. Muy, muy interesante plática y nos falta de verdad tiempo y batería en los micrófonos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares o hasta donde llegue esta transmisión, como siempre mencionamos. Y bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, don José, por todo.